por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de las supersticiones de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde ya había gente supersticiosa. Nicias es un señor, ¿no? Ya vamos a ver quién. Ubiquémonos en el siglo V antes de Cristo, poco después de la guerra del Peloponeso. Saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura y de la libertad, o eso es al menos lo que se cree ahora. Mientras que los espartanos eran más militares, más rígidos, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que decir que a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue muy mal en aquella guerra. Además hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles, y eso produjo una revuelta interna. Y Cleón, apareció un tal Cleón, que acusó a Pericles de malversaciones. Parece que Pericles no pudo rendir cuenta de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Qué gracioso, ¿no? Que a un líder le apliquen una multa. Lo derrocan primero y lo multan después. Bien, el caso es que la epidemia mató a la hermana de Pericles y a 2 de sus hijos. Así que, para resumir, le estaba yendo muy mal. Parecía un final triste para una carrera notable. Pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder después de un tiempo de ostracismo, es decir, de exilio. Pero Pericles finalmente se murió, digamos, para terminar con las discusiones. Y fue sustituido por el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Cleón también se murió. La guerra había arruinado la región, todo mal. Había también la amenaza, existía la amenaza de una revuelta de esclavos. Y Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. ¿Qué te parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses, la paz fue firmada por Nicias en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernó la ciudad. Bueno, viene el tratado con España, una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? 2 estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales, sobre las cuales se basaba su economía. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque Nicias era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar. Siendo ateniense, adoraba con fervor las costumbres de aquel estado eternamente militarizado. Digo yo, sin olvidar que en Atenas lo que podríamos llamar la conscripción, o sea, el estado en armas de los ciudadanos dura prácticamente toda la vida también. No crean que Atenas era un estado así, laissez-faire, laissez-passer, y donde las compañías manejaban todo, el mercado manejaba. No. Tenías que servir al Estado durante toda tu vida, prácticamente. Los espartanos se paraban todos en el estadio cuando entraba un viejo, en señal de respeto. Y esas cosas cautivaban a los atenienses.
admirable. Veo cómo son las cosas, ¿no? Sí. Te cautiva a lo extranjero porque te parece mejor que lo que tenés. A veces, y otras veces no. Nicias era admirador de aquellas actitudes y también me imagino de aquella sopa negra que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense, ¿no?, una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu. Una sopa horrorosa. Bueno, yo he comido. Bueno, Nicias amaba todo eso, era rico, y ¿sabe de qué trabajaba? ¿Cómo se ganaba la vida, por mejor decir? Ya que laburar no laburaba. Sí. ¿Cómo? En aquella Atenas democrática y libertaria, tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. ¡Qué bien! Alquilaba esclavos para los tipos que no fueran suficientemente pudientes como para tener esclavos propios, los alquilaba para situaciones especiales. Tenía que hacer una construcción, alquilaba esclavos para que lo construyera. Bien. Y era supersticioso, Nicias. Creía en todo, creía en el Triángulo de las Bermudas, en cualquier libro de horóscopos, toda leyenda que aparecía. Y con esas supersticiones le fue muy mal. A toda hora hacía algo por los dioses. Era muy religioso de aquella religión, imagínense. Y por ahí andaba dedicándole estatuas a Atenea, daba parte de su patrimonio a Dioniso, financiaba espectáculos en honor a los dioses. Por cada mínimo acto a cumplir consultaba a los númenes competentes, pagaba las respuestas oraculares con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios. Bueno, qué sé yo. Los días nefastos, jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba un mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces como hacían los griegos. Abandonaba la asamblea si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, invocando el nombre de cada uno de ellos. Y cuando morfaba, cada bocado se lo dedicaba a un miembro diferente de su familia. Imagínense, era una familia muy antigua, sí. Serían miles. Tardaba horas en morfar, hacía como dice Cormillot que hay que hacer, ¿no? Claro, un bocado. Claro, sí. Tenía un enemigo político que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido era la guerra con Esparta. Era conquistar Siracusa, que queda en Sicilia, Siracusa, ¿no? Sigue quedando ahí. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo no, hagamos la guerra a Siracusa. ¿Sabe por qué? Porque Alcibíades estaba seguro de que le iban a dar el mando del ejército a él, porque era un buen general Alcibíades. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Unos muchachones, anda a saber quién, ¿no? Mutilaron las estatuas del dios Hermes y se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre el propio Alcibíades. Para mí que fue Alcibíades. Sí. Fue el dictamen de la investigación, que seguramente no tenía nada que ver, pero bueno, fue víctima de una maquinación. ¿Sabe de quiénes? De los que querían evitar la guerra. Alcibíades solicitó entonces un proceso y mientras esperaba aquel proceso, la guerra marchó adelante y el mando de la expedición no se lo dieron a él. Le fue confiado a Nicias, es decir, aquel que no quería hacer la expedición. Bueno, a ese lo nombraron comandante de la expedición que no quería hacer. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó
a los oráculos, mandó emisarios a Egipto a consultar al dios Amón. Los emisarios le dijeron que el dios había dicho que todo estaba bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta de que estaba en un día nefasto y esperó 2 días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados, que claro, cuando desembarcaron estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayuno y ayuno para conseguir el favor de los dioses, pero habían rebajado 8 kilos cada uno. Ni bien desembarcaron, el cielo descargó unas lluvias torrenciales y de postre vino una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero justo en aquel momento hubo un eclipse de luna. Y Nicias creyó que aquel eclipse era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad. Sí. Y entonces, en vez de reembarcar al ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días. Durante esos 27 días los siracusanos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero por ahí leyó, también interpretó unas olas del mar como una orden para retirarse. Y entonces se retiró. Los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron. Y lo mataron, en realidad. La crónica cuenta que los siracusanos pusieron una prueba también, ¿no? Este cuento ya lo he oído también en la India. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Fíjese, estamos hablando de Siracusa y de Sicilia, pero eran todos griegos en aquel tiempo. Claro. Sicilia también era Grecia, y el sur de Italia era Grecia también, quiere decir que leían las mismas cosas, tenían el mismo idioma, las mismas veneraciones, veneraban los mismos dioses también. Bueno, lo que pasa es que, como bien sabemos, Grecia nunca fue una nación unida políticamente. Acabamos de mencionar la guerra entre Esparta y Atenas, que eran tan griegos unos como los otros. Bueno, esta era otra parte de Grecia también, por eso la guerra. Pero los siracusanos, que veneraban a Eurípides, dijeron, bueno, vamos a pasar a cuchillo a todos, menos los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota un fervor por la literatura, pero también una erudición por parte de los policías o de los verdugos, que conocían los versos de Eurípides para estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Parecía un tipo que decía, canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, eso es Homero, señor, no es Eurípides. Bueno, otro decía, llovía torrencialmente en la estancia del Mojón, pateando junto al fogón. No, no, señor, esa es la leyenda del Mojón. Bueno, y todo así. El caso es que a Nicias lo liquidaron, tal vez porque no recordó ningún verso de Eurípides. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que había estado a la guerra, fue juzgado, eludió el proceso y se refugió en Esparta, pero esa es otra historia. La historia de hoy es la que ahora ha terminado, la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Bueno, interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Creer que los astros tienen algo que decirnos es ya creer demasiado, ¿no? Es probable que sí, probable que signifique algo, que los astros ejerzan una influencia sobre nosotros. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error
es interpretar mal las señales. No solo a los astros, las señales. Las cosas dan señales, la gente da señales. Probablemente no por supersticioso, sino por fe poética, uno puede creer, como decía Octavio Paz, que el universo contiene una serie de jeroglíficos, de emblemas, que cada cosa del universo significa otra, que todo es emblema de alguna otra cosa. Pero eso es un pensamiento poético, no supersticioso. Bueno, equivocar la metáfora es un pecado imperdonable y eso es precisamente lo que hizo Nietzsche. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, a los que saben entender las señales y a los que saben descifrar las señales de los poetas o las señales del amor, a los que entienden la palabra y la interpretan bien. El buen enamorado, por ejemplo, como el buen poeta, como el buen lector de versos y como el buen interpretador de eclipses, no puede equivocarse. Si sabe cuándo es sí, tiene que saber cuándo es sí y tiene que saber cuándo es no. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario tirando las cartas, ¿no? Bueno, por favor. Y al gerente de programación que levantó un programa porque le había salido la sota de copa. Bueno, y le pedimos algo sobre astros y estrellas, interpretaciones, y nos encontró a Cabernet, nada menos. Ajá. When You Wish Upon a Star es la canción que, como ya he dicho, interpreta Cabernet.